la Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves y Pedro León Zapata. Buenas, maestro Pedro León Zapata. Bienvenido a estas nuevas divagancias. Más maestro será usted, Miguel Delgado Esteves. ¿Cómo me le ha ido? De lo más bien. Sí, mira, ¿sabes que recordaba en estos días una anécdota que tú contaste de un programa de divagancias hace como 15, 18 años? Ese programa me refiero, en el cual referías una anécdota de Wolfgang Amadeus Mozart, en el cual se le acercó un niño, yo no sé cómo fue la cosa. Ah, bueno, sí. Ajá. Porque un niño se acercó a Wolfgang Amadeus Mozart y le dijo: maestro, yo quisiera que usted me explicara lo concerniente a la realización de una sinfonía, porque estoy escribiendo una. Entonces Mozart le preguntó: ¿y qué edad tienes tú? 12 años, le dijo el niño. Y entonces Mozart le dijo: caramba, pero 12 años es muy poca edad para escribir una sinfonía. Maestro, le dijo el niño, cuando usted tenía 6 años escribía sinfonías. Sí, le dijo Mozart, pero yo no le pregunté a nadie. Porque Mozart era así, insoportable. Era un chamo insoportable. Como todo genio. Todo genio es insoportable, pero si es niñito, es peor. Peor que nadie, sí. Entonces, lo que llama un chamo insoportable. Y esto nos da pie para recordar una palabra que no aparecía en el diccionario de la Real Academia. Me refiero a la palabra chamo, hasta cierta época. Yo voy a comentar eso que estás diciendo. ¿Ah, sí? A ver, sí, contigo. Pero es que yo sé por dónde vienes. Yo, ¿qué vas a saber tú por dónde vengo yo? Lo sé con toda chamo. certeza. ¿Qué es eso? Pero porque eso de que no existía en el diccionario lo ha sacado del prólogo del libro Chamario. De Eugenio Montejo. Bueno, como dice Eduardo Polo, es uno de sus... Eduardo es la cosa. Claro. Sí, claro. Sí, aquí hay... Yo tengo el libro también. ¿Lo tienes tú o lo tengo yo? Lo tenemos repetido. Claro. El libro se llama Chamario. Ajá. Y hay un autor llamado Eduardo Polo, a quien se le achaca la autoría de los versos que aparecen en este libro. Se los achaca sobre todo Eugenio Montejo. El gran Eugenio Montejo. El gran poeta Eugenio Montejo. Exactamente. Y entonces le queda a uno un poco la duda, ¿no será que Eugenio Montejo escribió esto y dice que es Eduardo Polo? Ajá. Digo yo, ¿verdad? Sí, claro, pero es que es... Pero fíjate tú lo siguiente, en relación a lo que tú estás diciendo, no es una crítica, es una observación. Ajá. Y hasta una pregunta que yo estoy haciendo, ¿no? Dice Eduardo Montejo, que con su nombre calza este prólogo del libro, que en un lugar llamado Puerto Malo, ahí vivía Eduardo Polo. No, pero dice que vivía un viejo tipógrafo, quien él llamaba Blas Col. Se llamaba Blas Col. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que Blas Col es otro de los nombres que ha inventado Eugenio Montejo para calzar lo que él escribe. Ese libro fue premiado, fue un poco el que lo lanzó a él al conocimiento público en Venezuela. Como poeta, claro. El cuaderno de Blas Col. Entonces, el supuesto autor de Chamario, Eduardo Polo, lo que a mí me interesa señalar es que estaba relacionado con Blas Col en una época que Eugenio Montejo ubica a principios del siglo XX. Principios del siglo XX, entiendo yo, que son 1910, 1920. Sí. Ya 1930 no es tan principios. Ya como cerca de mediados del siglo XX. Y en esa época se decía chamo. Esa es mi pregunta.
No, tú me haces unas preguntas a mí como que sí. No, ¿cómo voy a saber? Pero tú tienes edad suficiente para saber que en un determinado momento de tu vida comenzaron a decirle chamos a los muchachos. Yo recuerdo ¿Cuándo fue eso? a partir de los 50, 60. De los 50 chamos. De los 50 chamos no, yo tengo 6 chamos. Ah, bueno, está bien. Feliz chamo. Bueno, entonces, o mejor dicho, no feliz chamo, sino un feliz chamo feliz. Pero cantadito, con vela, con 50 velas. Exactamente. Mira. Bueno, fíjate tú. ¿Y tú crees que en ese momento se puede hablar de principios del siglo XX? Pero no sabemos si a partir de ese momento, o sea, ahí está la atemporalidad y de la genialidad de los poetas. Bueno, y él señala, Eugenio Montejo señala, que entonces no figuraba en el diccionario. Después sí, Después fue apareció, aceptado sí, chamo. Sí. Pero el hecho de que no figurara en el diccionario no quiere decir, digo yo, que figurara entre nosotros en nuestra manera de hablar de los venezolanos. Me da la impresión de que hay una ausencia de coherencia en esto, a lo mejor consciente de parte de Montejo, para que quede claro que esto, quien lo escribió, fue él. Claro. Tú sabes que yo, a raíz de este libro, Chamario, yo recordaba, porque esa es otra palabra que en el castellano no sé si existe. Me refiero a la palabra bestiario. Nosotros hicimos 2 programas. Sí existe, ¿cómo no? Sí existe. Ah, bueno, sí Yo existe. te voy a contar una cosa que te va a dejar estupefacto a ti y a todos los que están oyendo. ¿Ah, sí? Si es que no han apagado el radio ya. Claro. Mira, ¿qué es lo siguiente? Ajá. Bestiario es un libro famosísimo de Julio Cortázar. Ah, claro. Claro, hay un bestiario de Julio Cortázar. Claro. Pero un poeta chileno llamado Pablo Neruda, Un tal Reyes. Un tal Neftalí Reyes. Por mal nombre, Neftalí Reyes, que era su buen nombre. El tal Pablo Neruda quiso hacer también él un bestiario. Y tuvo la peregrina ocurrencia, de ahí que quedes estupefacto, de que ese libro saliera con ilustraciones de quien tiene el honor de dirigirte la palabra. No, me va a sorprender. Pero te veo estupefacto. Pero para nada. Estupefacto, Me parece la cosa maneras. más normal del mundo que el pero maestro... estás estupefacto y muerto de envidia al mismo tiempo. Que no le puse, estupefacto porque no y me pidieron la envidioso, música. y envidioso. Ha debido ponérsele y una... Miguel Delgado me le pone la música. Que no lo hubiera dicho con esa forma como lo estoy diciendo yo, sino que me hablaba Neruda. Y Miguel Delgado que me ponga la música. Pero eso a mí no me sorprende, porque imagínate tú que Neruda te pida a ti. Tú me has humillado aquí con que conocías a Nicolás Guillén. Pero no esperabas esto. No esperabas esto. Con esta te entierro. Estoy sudando frío. Que conociste a Nicolás Guillén, a León Felipe, a mucha gente. Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy. Y conociste a Leoncio Martínez. ¿Lo viste por lo menos? No. Tú eras un chamito. No exageres. No. Eso fue a principios del siglo. Tú cuando tenías 17 años tantos chamos. Y tú lo dijiste aquí en este programa. Lo dijiste aquí y aquí te denuncio. Publiqué en Fantoches, claro. Pero ya no había Leo. Y si lo había, yo no. Leo muere en el año 41 y tú no habías nacido. Claro, tú no tenías 17. Claro que no. Y mucho menos había nacido Divagancias. Sí, jamás. Pero es que resulta que queremos hacer un programa dedicado a los chamos, al chamario. Las canciones, las poesías. Pero tú te metes con el bestiario y entonces me diste oportunidad de restregarte. Y los cronopios también y Neruda me mandaba los poemas de vez en cuando. ¿En serio? Él iba mandando los poemas, ¿no? Eran poemas de un libro, según dijo don Pablo, que había salido por primera vez en inglés. Y él estaba retraduciendo, o por lo menos volviendo a decir, pero en el español original en el que él lo escribió, todos los poemas, para publicar el libro en español, que el libro que, por cierto, tengo entendido que no ha salido más nunca, porque tampoco salió nunca el libro que yo ilustré. Yo hice 2 ilustraciones. 2 ilustraciones y Neruda decía que ese iba a ser el libro con el que él iba a festejar su cumpleaños. Y él dijo aquí, me lo dijo a mí, me dijo, yo no quiero que me paguen nada. Yo quiero
que me den 500 ejemplares de mi libro, porque con motivo de mi cumpleaños yo lo voy a repartir a todos mis amigos del mundo. Porque él tiene Yo creo amigos que en tenía todo el más, mundo. pero debía tener más de 50 amigos en el mundo. Con 500 toda dije yo. 500. Claro. Pero póngale 500, más de 500 Bueno. tiene. Pero mira, lo que sí te quiero decir es que en este programa que Y le pensamos... pagan a Zapata todo lo que produzca el libro, porque él va a trabajar muy bien. Así mismo ¿En dijo. serio? Claro, en serio. Y yo dije, eso es mentira, eso no se va a hacer nunca, es demasiado bonito. ¿Y no te pagaron? No se hizo nada. No. Ni me pagaron, Pero ni me pegaron, ni me publicaron, ni nada. No, El libro no se hizo pero nunca. Por amor de Dios. Pero yo quiero dedicarte una canción, Pedro León. Porque De si Chamos. vamos de Chamos, Muy porque bien. esa es una cosa que... Mira, pero vamos a hacer 2 programas. Vamos a hacer 2, seguro. Claro, puesto que si te vas a meter tú todo el tiempo a hablar de bestiario y de otras cosas que no pero tienen que ver con chamos, bestiario, vamos a hacer 5 programas a No, los pero chamos. bestiario era otra cosa, porque yo refería a bestiario porque hicimos 2 programas, 2 bestiarios, ¿me entiendes? Y vamos a hacer 2 programas que se llamen chamario, porque es dedicado a los chamos. Y como de chamos se trata, hay una cosa que después te voy a explicar de la pedagogía musical. Aquellos ritmos son que 2 son... programas que terminan en ario, no parecen cosas de un afro-venezolano. Esa palabra no me gustaba, de afro-venezolano. Negro. El negro primero, no es el afroamericano primero. La negra mate es la ¿Para dónde vas, afroamericana. afroamericano? ¿Para dónde vas? Vengo a decirle adiós porque estoy muerto. Eso no pega. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Y el humor tan fino que maneja Eduardo Polo, o mejor dicho, Eugenio Montejo, en sus poemas, en el libro Chamario, es algo que a mí me cautiva. Y qué difícil es. Sí, no es nada más el humor tan fino, sino la característica que tiene todo el libro de que como que el poeta, el tal Eduardo Polo, que no existe, sino En la imaginación. Eugenio Montejo, que sí existe, Claro. para fortuna de todos los venezolanos, convierte el libro en un pretexto, y el niño que se supone que lo lee, para crear un juguete. ¿Y cuál es el juguete? El idioma. Qué Él maravilla. juega Es una con el cosa idioma exquisita. y entonces juega con los niños y el juguete que utiliza es el idioma. Si no, escucha este poema que se llama La bicicleta. Esto es una maravilla. La bici sigue la cleta por un ave siempre nida y una trom suena su peta. Qué canción tan perseguida. El ferro sigue el carril por el alti casi plano, como el pere sigue al gil y el otoño a su verano. Detrás del ori va el sonte, detrás del ele va el fante. Corren juntos por el monte y a veces más adelante. Allá se va el corazón en aeroplano plano y con él va la canción escrita en caste muy llano. Qué maravilla. Difícil de leer, muy Sí, es difícil de leer. es sí. increíble, prodigioso ese juguete en que él convierte el idioma, y uno se imagina a un niño leyendo esto y gozando al descubrir Claro. que una palabra significa una cosa, la otra significa otra cosa, pero las dos juntas significan una tercera cosa, ¿no? Sí, sí. Es Fíjate. como un juego de ensamblaje, como lo que llamaban un mecano. Y él juega con el con idioma. y es un humor extraordinario, porque a mí me llama mucho la atención de que el humor que se hace para niños es así como para oligofrénicos. Y eso a mí no me parece que debe Pues ser no, así. naturalmente que no, ¿Entiendes? porque niños somos absolutamente todos. Todos, claro. Cuando para los niños hacen algo tratándonos a los niños como a idiotas, nos están ofendiendo a todos los seres humanos. Sí, sí, sí. Porque quien que es no es niño, como dijo el otro. Como dijo el otro. Mira esta canción. Se llama canción, este poema de Eduardo Polo, escondido bajo la pluma de Eugenio Montejo. La mi madre canta para me dormir, y en la su garganta oigo una perdiz.
mi hermano juega, siempre amé vender de su bodega queso, pan y miel. Qué bonito, vale. A mí esto realmente me parece algo extraordinario. Este libro fue editado en el año 2000 y algo. Su y primera tiene edición, bellas ilustraciones bellísimas también. ilustraciones. Sí, tiene unas bellas ilustraciones de Arnal Ballester. De Son Caré, muy bonitas. De Caré. Tú sabes un personaje Editorial para que de sigamos. Caré. Claro. Después para que sigamos con Eugenio Montejo, pero hay un personaje que también. Mira esto del reloj. No, yo no te dejo hablar porque lo del reloj es increíble. Eso. Se llama La Trampa. Una tic manzana con un tac membrillo. Muy tic de mañana vieron tac a un grillo. Que en su tic ventana daba tac solillo la función tic vana de un tac tenorillo. Y sigue naturalmente con ese tic tac entreverado en el poema bellísimo de Eugenio Montejo, que él con toda modestia nos hace querer creer que es de Eduardo Polo. Mira, yo creo que este te lo dedico a ti, Pedro León. Uno que se llama El Horizonte. El horizonte en mi cuaderno es una larga raya en donde el sol pasa el invierno sobre la playa. Y el sol apenas es un disco, rojo o marrón, no importa, como la huella de un mordisco en una torta. Y hay un navío allá a lo lejos, si vuela un alcatraz, trazo en 2 líneas sus reflejos. ¿Para qué más? Al dibujar una palmera voy siempre poco a poco, pongo mis verdes donde quiera y arriba un coco. Lo más difícil es mi cara, aunque copie el espejo, siempre resulta larga y rara, parezco un viejo. Y al fin de todo no lo olvido, pinto una casa al centro, firmo el dibujo, me despido y en ella entro. Ese te lo dedico a ti. Y una de las cosas con las que juega Montejo indudablemente en estas canciones infantiles es, además del idioma, que es el tema fundamental, el juguete fundamental, es la rima. Uh-huh. Porque resulta que la rima es tan imprescindible cuando se trata de poesía humorística. Pienso yo, naturalmente, que no soy experto en la materia, ni en poesía ni en humor, que cuando un poema humorístico no tiene rima, uno se extraña, porque uno piensa, caramba, ¿por qué no le pusieron la rima que es tan graciosa? Es impresionante la rima en esto. Es tan cómica la rima, que puede ser tan cómica. Es que la rima en sí, esa condición sorpresiva que tiene que una palabra nos recuerde una que escuchamos hace un rato y haga con ella como una melodía, resulta tan sorprendente que lo asimilamos a la idea de lo humorístico, porque lo sorprendente y lo humorístico están muy fuertemente emparentados. Él usa la rima en este caso también como juego, como una manifestación de alegría. La alegría que le va a dar al niño leer una palabra y ver que 4 palabras más allá vuelve a sonar como un eco, otra vez una palabra parecida. Tú has hecho, estoy haciendo memoria, tú has hecho algunas charlas o cursos y demás de pintura para niños. Muy poco. Tú sabes que con los niños cuesta un trabajo enorme. ¿Ah, sí? A mí me cuesta muchísimo trabajo referirme a los niños. Y una de las cosas más difíciles cuando uno habla, y a ti te debe haber tocado eso, tanto como músico como orador también, encontrarte ante un público constituido por niños, adolescentes, adultos, viejos. Es decir, que hay gente de muy diversa edad. Claro, claro. Y entonces en primera fila están los niños, y después los adultos, y después los adolescentes, y uno los ve y no sabe a cuál de ellos dirigirse, porque a todos no se les puede hablar con el mismo lenguaje. Uno no puede hablarle a los niños con el mismo lenguaje con el que está hablando a los viejos. Claro, tú sabes que hay una persona que, bueno, tú y yo la hemos querido y hemos hablado mucho de ella, hicimos un programa dedicado a ella. Me refiero a Morela Muñoz. Yo te vi en la televisión hablando de Morela. Así, hace poco, sí. Hace poco, sí. Bueno, el asunto es que con como Morela... el libro de Ildemaro Torres, en donde también figuras mucho. ¿Ah, sí? Y que es un gran libro.
Ah, no lo he leído. Bueno, ya me reportaré. Pero el asunto Pero es para que... cuando salga este programa que estamos grabándolo, Ajá. ya a lo mejor lo has leído y vas a quedar mintiendo. Voy a quedar mintiendo. Bueno, sí, ya leí el libro. Qué buen libro. Que Ildemaro es una maravilla. Pero el asunto es que Morela, en los conciertos, estoy hablando de ese público de diversas edades, y Morela a veces se ponía un poquito antipática cuando había un niñito llorando. Entonces yo le decía, concha hermana querida, porque esa es mi amiga, ella sigue siendo mi amiga. Y le digo, pero ¿para qué te vas a molestar? ¿Qué vas a hacer? Si esa gente te vino a ver a ti con amor y con respeto y con admiración. El asunto es que ella llegó un momento, y yo le dije, ¿por qué no lo haces tu socio? Te haces, lo incorporas a ti en lugar de enfrentarlo a ti o enfrentarte al evento. Un niñito llorando, entonces ella decía, me acuerdo una vez, ese niño no tiene madre o algo así. Y le decía, bueno, ¿y qué te pasa? Y resulta que llegó un momento en que... Yo he escuchado cantantes que dicen, a lo hecho pecho. Y resulta que al final, en los últimos conciertos que hicimos, cuando ocurrió un evento de esa naturaleza, Morela la vi bajarse de la tarima y decirme, acompáñame, y empezaba a cantarle al muchachito cualquiera de las canciones al niñito que lloraba. Al niñito que lloraba, Palomita Blanca. Qué bueno, qué bueno. O el Don Gato, que lo hacía muy bien. Era un disco completo, Sí, lo que llamaban un long play, me acuerdo yo. Sí, un long play, claro. Eso lo Dedicado grabó... con canciones de niños. Canciones para niños, sí. Eso lo grabó ella en Londres, ¿sabes? Y el cuento que me echaban era de un bueno, porque resulta que el disco lo hizo un solo músico. Y el tipo llegó con un camión, con un perolero de instrumentos musicales, me refiero. Y acuérdate que en las canciones infantiles, cuando se trabaja pedagogía musical, una de las cosas que hay que tener cuidado es algo que dije yo al final del segmento anterior, que era los ritmos marchables. Somos de simetría bilateral, eso lo hablamos también. Porque el ritmo marchable es como la rima. Claro, claro. Es ritmo y rima, y eso funciona mucho. Tiene que ver también con lo que yo decía del humor y también de los propios niños y la sorpresa, la alegre sorpresa del ritmo recurrente, porque el ritmo es una recurrencia. Claro. Entonces la recurrencia es humorística, es alegre. Entonces yo quiero que escuchemos este ritmo binario, sístole, diástole, como terminamos el anterior, cantando la propia Morela Muñoz en ese disco tan hermoso, la historia de un personaje allá de cuando la ocupación árabe a España y no sé qué cosa, que es el Don Gato. Usted escucha Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Y el humor tan fino que maneja Eduardo Polo, o mejor dicho, Eugenio Montejo, en sus poemas, en el libro Chamario, es algo que a mí me cautiva. Y qué difícil es. Sí, no es nada más el humor tan fino, sino la característica que tiene todo el libro de que como que el poeta, el tal Eduardo Polo, que no existe, sino en la imaginación, Eugenio Montejo, que sí existe, para fortuna de todos los venezolanos, convierte el libro en un pretexto, y el niño que se supone que lo lee, para crear un juguete. ¿Y cuál es el juguete? El idioma. ¡Qué maravilla! Él juega con el idioma exquisita. Y entonces juega con los niños, y el juguete que utiliza es el idioma. Si no, escucha este poema que se llama La bicicleta. Esto es una maravilla. La bici sigue la cleta por un ave siempre nida, y una trom suena su peta. ¡Qué canción tan perseguida! El ferro sigue el carril por el alti casi plano, como el Pere sigue al Gil y el otoño a su verano. Detrás del Ori va el Sonte, detrás del L va el Fante. Corren juntos por el monte y a veces más adelante. Allá se va el corazón en aeroplano plano, y con él va la canción escrita en caste muy llano. Qué maravilla. Difícil de leer. Sí, es difícil de leer. Es increíble, prodigioso ese juguete en que él convierte el idioma, y uno se imagina a un niño leyendo esto
y gozando al descubrir que una palabra significa una cosa, la otra significa otra cosa, pero las dos juntas significan una tercera cosa, ¿no? Sí, sí. Es Fíjate. como un juego de ensamblaje, como lo que llamaban un mecano. Y él juega con el con, idioma. y es un humor extraordinario, porque a mí me llama mucho la atención de que el humor que se hace para niños es así como para oligofrénicos. Y eso a mí no me parece que debe Pues ser no, así. naturalmente que no, ¿Entiendes? porque niños somos absolutamente Todos, claro. Cuando para los niños hacen algo tratándonos a los niños como a idiotas, nos están ofendiendo a todos los seres humanos. Sí, sí, sí. Porque quien que es no es niño, como dijo el otro. Como dijo el otro. Mira esta canción. Se llama Canción, este poema de Eduardo Polo, escondido bajo la pluma de Eugenio Montejo. Mi madre canta para me dormir, y en su garganta oigo una perdiz. Mi hermano juega siempre a me vender de su bodega queso, pan y miel. Qué bonito, vale. A mí esto realmente me parece algo extraordinario. Este libro fue editado en el año 2000 y algo. Su y primera tiene edición, bellas ilustraciones bellísimas también. ilustraciones. Sí, Es tiene un unas trabajo bellas de ilustraciones de Arnal Ballester. de Son Caré, muy bonitas. de Caré. Tú sabes un personaje para que Editorial de sigamos. Caré. Claro. Después para que sigamos con Eugenio Montejo, pero hay un personaje que también. Mira esto del reloj. No, yo no te dejo no, hablar porque no. lo del reloj Déjame dónde es está eso. increíble. Se llama La Trampa. Una tic manzana con un tac membrillo. Muy tic de mañana vieron tac a un grillo, que en su tic ventana daba tac solillo la función tic vana de un tac tenorillo. Y sigue naturalmente con ese tic tac entreverado en el poema bellísimo de Eugenio Montejo, que él con toda modestia nos hace creer que es de Eduardo Polo. Mira, yo creo que este te lo dedico a ti, Pedro León. Uno que se llama El Horizonte. El horizonte en mi cuaderno es una larga raya en donde el sol pasa el invierno sobre la playa. Y el sol apenas es un disco, rojo o marrón, no importa, como la huella de un mordisco en una torta. Y hay un navío allá a lo lejos, si vuela un alcatraz, trazo en 2 líneas sus reflejos. ¿Para qué más? Al dibujar una palmera voy siempre poco a poco, pongo mis verdes donde quiera y arriba un coco. Lo más difícil es mi cara, aunque copie el espejo, siempre resulta larga y rara, parezco un viejo. Y al fin de todo no lo olvido, pinto una casa al centro, firmo el dibujo, me despido y en ella entro. Ese te lo dedico a ti. Y una de Seguro. las cosas con las que juega Montejo indudablemente en estas canciones infantiles es, además del idioma, que es el tema fundamental, el juguete fundamental, es la rima. Uh-huh. Porque resulta que la rima es tan imprescindible cuando se trata de poesía humorística. Pienso yo, naturalmente, que no soy experto en la materia, ni en poesía ni en humor, que cuando un poema humorístico no tiene rima, uno se extraña porque uno piensa, caramba, ¿por qué no le pusieron la rima que es tan graciosa? Es impresionante la que rima es tan en esto. cómica la rima, que puede ser tan cómica. Es que la rima en sí, esa condición sorpresiva que tiene que una palabra nos recuerde una que escuchamos hace un rato y haga con ella como una melodía, resulta tan sorprendente que lo asimilamos a la idea de lo humorístico, porque lo sorprendente y lo humorístico están muy fuertemente emparentados. Él usa la rima en este caso también como juego, como una manifestación de alegría, la alegría que le va a dar al niño leer una palabra y ver que 4 palabras más allá vuelve a sonar como un eco, otra vez una palabra parecida. Tú has hecho, estoy haciendo memoria, tú has hecho algunas charlas o cursos y demás de pintura para niños. Muy poco. Tú sabes que con los niños cuesta un trabajo enorme. ¿Ah, sí? A mí me cuesta muchísimo trabajo referirme a los niños. Y una de las cosas más difíciles cuando uno habla, y a ti te debe haber tocado eso, tanto como músico como orador también, encontrarte ante un público constituido por niños, adolescentes, adultos
viejos, es decir, que hay gente de muy diversa edad. Claro, claro. Y entonces en primera fila están los niños y después los adultos y después los adolescentes y uno los ve y no sabe a cuál de ellos dirigirse porque a todos no se les puede hablar con el mismo lenguaje. Uno no puede hablarle a los niños con el mismo lenguaje con el que está hablando a los viejos. En la parte anterior, cuando anunciabas la canción con la que cerramos ese espacio, segmento que también suele decirse, tú dijiste algo de binario. ¿Qué es eso? 1, 2, 1, 2. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Entonces, cuando se estudia pedagogía musical, la fundadora de los estudios, por cierto, estudios sistemáticos de pedagogía musical en Venezuela, Flor Rofé de Esteves. Y yo tuve la oportunidad de asistir a algunos de los talleres de ella. Y a mí me llamaba mucho la atención, sin que yo sea experto en la materia. Los Esteves son como una especie de Rockefeller. Más o menos. De la música venezolana. Pero sobre todo por el dinero. Y los Delgado también. También. Los Delgado son como los Ford. Y los Esteves son como los Rockefeller, ¿no? Y entre los dos controlan. Imperialistas, totalmente. Imperialistas de la música. Y no somos afroamericanos. Claro. Y entonces, ¿qué decía ella, ese familiar tuyo? No, ella era la esposa de mi tío Antonio Esteves. Por eso, Antonio Esteves, para seguir reforzando la cosa. No, bueno. La razón de la pedagogía musical, entre otras cosas, tenían que ser ritmos binarios, porque que fueran marchables. Y sobre todo se les enseñaba a los niñitos con la parte de percusión, panderetas, triángulos, instrumentos de percusión. Y que los niñitos pudieran marchar 1, 2, 1, 2, 1, claro, 2. sí. Porque eso estaba cónsono con tu estructura, con tu simetría bilateral, exacto, sí. Con tu sístole, diástole, porque tienes dos piernas con las cuales marchas, tienes dos brazos, exacto, y así sucesivamente, y eso va cónsono con tu anatomía, digamos, con tu anatomía y con tu fisiología. Así pues, todas las canciones, normalmente todas las canciones para niños son canciones en ritmos binarios. Y fíjate tú esta tontería de Eugenio Montejo, que están... Binaria también, porque son dos versos. Arránquese, maestro. Yo digo los primeros dos y tú dices 2 y 2 y 2 y 2. Así vamos. Y así somos binarios, tú y yo. Exactamente. Claro, si somos la misma cosa, tú y yo. No sé por qué dices tú, soldado, que te odio yo. No, y di vagancia. Un niño tonto y retonto sobre un árbol se montó. Con su pelo largo y rubio, hasta la copa se subió. Se creyó un pájaro solo que iba a volar y no voló. De la altura, en un desmayo, el pobre niño se cayó. La madre sufrió un martirio cuando vio que su hijo se hirió. Es un humor increíble, de gran humor es esto, sí, ¿no? La casa era un manicomio porque aquel niño no comió. Y aunque frunció el entrecejo, el pobre nunca se quejó. A pesar de que era recio, el rostro se le entristeció. Con un poco de yoduro, una enfermera lo curó. Y después de un mes temprano, su cuerpo al final se sanó. Creció feliz y muy gordo, y nunca más lo recordó. No se le olvidó. Y ya no más lo recordó. Claro. Esto es comiquísimo, muy bueno. Muy bueno porque por muy niño que el niño sea, siempre ya el idioma y los acentos los utiliza. Y sabe que lleva ese acento porque pertenece a un tiempo pasado, sí, claro. Y cosas por el estilo. Por intuición, pues porque así aprendió a hablar.
Entonces, que le salga un poeta con esto mal acentuado. Aparte, un poeta del tamaño de tronco de Eugenio. poeta como es Montejo, diciendo mal las cosas, Sí, eso crea un es desconcierto total. que mata de risa, Claro, naturalmente. claro. Tiene que dar mucha risa. Y fíjate tú que eso del manejo del idioma, hay uno que se llama Ana la Rana, te voy a leer un fragmentico nada más. Cuando Ana la Rana llegó a la ciudad, supo que ya nadie usaba la A. Fíjate que taca, ta, taca, ta, ta. Sí. 2. Quiso pedir agua, quiso pedir pan, pero no podía sin esa vocal. Y por ahí sigue, ¿no? Porque agua y pan llevan agua. Por supuesto, Llevan A. llevan A. Llevan A. Claro, no se usaba la A. Y esto queda hasta aquí, pero seguimos después. Usted escucha Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Hay un ejercicio, por cierto, coincidente con esto, realizado por Enrique Jardiel Poncela, Ajá. el gran humorista español, Ajá, ajá. que él tiene textos como de media página o de una página completa, tal vez hasta más largos, en los que no se usa la letra A, en los que no se usa la letra E, en los que no se usan las ¿Ah, sí? vocales, ¿no? Y es prodigioso cuando uno va leyendo cómo el hombre le da un sentido absoluto a todo lo que está diciendo, no está dejando de comunicarse, pero no usa la letra, y se da uno cuenta de lo difícil que es Debe ser comunicarse eliminando una de las vocales. En este caso, Montejo lo ha hecho con la letra A en una forma también humorística y lógicamente muy divertida para los niños, porque a un niño no se le ocurriría nunca que se pudiera eliminar una letra que está contenida en agua, que está contenida en amor, que está contenida sobre todo en mamá. Eso un niño no lo puede concebir. Ujú. Claro, es muy cómico. Fíjate tú que yo recuerdo cuando hacíamos, Pedro León, tú participaste allí una que otra vez, cuando hacíamos La Ventana Mágica, que éramos todos convocados por la maestra Ligia Bianchi. Y Ligia Eso tiene Bianchi, que ver con Sirio, con Rosa Marcano. Rosa Marcano estaba muy vinculado. Muy a- vinculado, a claro, La Ventana Mágica. claro, Rosa Marcano, sí, Sí. claro que sí. Sí, es verdad. Pero ya hablaremos de eso. Pero Esa es vamos a otra hacer divagancia. otro dedicado a los niños, porque este se nos fue y no se hicimos nos- nada. ya, nada. Este Es fue que- dedicado a Montejo. Sí, es hombre. decir, es un programa de Montejo Sí. que nosotros le robamos a Montejo. Sí, exactamente. Cuando hacíamos La Ventana Mágica, habían varios temas de los cantados allí en la programación de La Ventana Mágica. Uno era uno que cantaba Morela Muñoz, Jeriroquai. Y eso era una cosa que causaba un furor en los niños, pero una cosa extraordinaria. Y otra que yo competía con ella, Pedro León, aunque Ajá. tú no lo creas. Las boleras. Cantando yo. Pero qué Porque audacia. Es que verdaderamente tu, Tú lo viste. No, inconsciencia es no. una cosa que no tiene límites. No, yo me dejo en eso. Claro. Tú sabes que llego Y ahora yo- le vas a entrar a Pavarotti. Tú sabes que yo llegué al estudio. ¿Y qué te parece Plácido Domingo? Mingo, le dicen Para Mingo. competir con él. Tú sabes que estaba yo llegando al estudio de grabación y estaba Rafael Salazar grabando algo que se llamó después Coplas Absurdas. Y esas coplas absurdas eran también con esas rimas, así como el tontería que acabamos de leer de Eugenio Montejo, donde dice: un calvo se encontró un peine, lo miraba y remiraba, y no pudo encontrar qué aplicación se le daba. Quítate Claro, ¿para qué servirá eso? eso. Quítate de esa vergüenza, cara de poca ventana, y dame un poco de sed, que me estoy muriendo Pero de tú agua. lo cantas eso. Eso lo canté yo. ¿Y por qué no lo pones y lo pero ya oímos? va, pero es que tengo que contarles a ustedes, divagadictos, esta cosa, que resulta que yo llego al estudio, está grabando eso un muchacho, no voy a decir el nombre, un cantante. Y entonces yo le digo a Rafael Salazar, le digo: mira, eso es más humorístico, porque la bolera con B alta, la bolera es un ritmo que es un ritmo binario, eso es una bolera. Es bolera. Sí, No y sabía. entonces en Guatire, en Guarena y Guatire, había un señor amigo fue conocido por el maestro Vicente Emilio Perdón, y Sojo. cuando los andinos dicen, y esa bolera no tiene que ver. Nada que ver, no. Pero León, por favor. Juan Vicente Gómez lo decía así, por lo menos Rafael Briceño, pues. Bueno, que es lo mismo. Es igual.
El asunto es que las boleras eran acompañadas con guitarra. Y había unos señores que eran muy hábiles cantando boleras que tenían textos normalmente humorísticos o de crítica a algo. Hay una que se llama Siete cocineras tengo, esa es famosísimo. Hay otra que es la vieja. También es bolera. Es una bolera, sí, eso es una bolera. Aquella Plaza López. No, eso es un vals, no. eso es un vals. Es un vals. Es un vals. Pero la de los retallones, fulano de tal, caldo en botella, no sé. Exactamente. Ajá. No, caldo en botella es la Ruperta, que es la parodia que hacen de Madreselvas. Aquí la pusimos. Claro. Y yo quiero que la oigas porque ya se nos acabó el tiempo, pero Leo. Coplas absurdas cantando yo. tú pues. Miguel Delgado Esteves. El audio y el montaje de este programa ha sido hecho por Fernando Camacho. Y que la producción es de lamaricela.com Valero. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.